Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que realmente vivimos en una realidad donde la verdad no es apreciada. O sea, ya hemos mencionado varias veces que vivimos en una etapa de la historia del posmodernismo, de la cultura de la posverdad, donde lo que cuenta más es la opinión que la verdad. Y esta visión, diríamos, posverdad es contraria a la razón, es irracional y por eso se exaltan las pasiones. Y claro, durante muchos años ha habido esta promoción, diríamos, del anti, ¿no? Y entonces los antis están muy metidos. Y por eso es que, diríamos, estas elecciones podríamos decir que hay dos antis enfrentados. El anti-fujimorismo, anti-keiko, diríamos, y el anticomunismo, ¿no es cierto? Y las dos son visiones, diríamos, pasionales. Pero cuando nosotros no entendemos quién es el ser humano y que Jesucristo nos revela quién es el ser humano, y creemos que la corrupción no es un pecado, porque eso es lo que se nos ha dicho durante 20 años, sino que la corrupción es el patrimonio de algunos. Diríamos, no todos somos pecadores, sino que algunos son corruptos y otros no son corruptos. Eso no corresponde a la antropología cristiana. Nosotros sabemos que las criaturas humanas somos criaturas imperfectas, heridas por el pecado, que hemos sido redimidos, pero necesitamos participar de esa redención por la gracia, en una conversión continua. Pero cuando yo creo que el problema de la corrupción es un problema legal, humano, y que es patrimonio de unas personas y no de otras, y no me doy cuenta que eso ha sido una de las formas de enfrentamiento político en los últimos años, entonces yo he alimentado una visión pasional que, claro, en estos momentos, como yo veo mucha gente, dice, no, es que yo soy una persona digna, dice, ¿no? La gente, yo soy una persona digna y yo no puedo votar por una corrupta, ¿no? Eso es lo que más o menos veo yo en las redes sociales. Y entonces yo estoy en contra de la corrupción. Entonces dice, sí, efectivamente, ¿quién está a favor de la corrupción? ¿Quién puede estar a favor del robo, de la mentira, del engaño? Automáticamente etiquetan en esa visión dicotómica a todos los demás que son personas que están a favor del engaño, de la mentira, de la corrupción. Pero lo que ocurre es que las personas van a ser corruptas si es que no viven en Cristo. Y claro, si es que alguien no ha tenido la oportunidad de manejar recursos públicos, entonces, claro, sus posibilidades de corrupción son muy bajas. Pero igual, dentro de este mismo grupo, del llamado partido, diríamos, no corrupto, llamémosle así para seguir la dicotomía corrupción versus anticorrupción, vemos que cuando dirigentes de este partido han tenido la posibilidad de manejar recursos públicos, también han cometido actos de corrupción. Y vemos incluso el propio candidato, que se presenta como un profesor humilde, dice, no es un profesor humilde, y la gente dice también Abimael era un profesor humilde. Pero este profesor humilde que saltó a la fama con la huelga del SUTEC del año 2017, que goza de licencia sindical, tiene un patrimonio que diríamos no se corresponde con sus ingresos. Entonces, yo diría, el examen de la corrupción visto como un problema que afecta solamente a unas personas y no a otras es un error. Porque la corrupción es un pecado, es el pecado contra el séptimo mandamiento.
el robo. ¿Okay? Entonces, claro, la persona tiene la oportunidad, tiene el poder, cree que lo puede hacer, consigue personas que están a su alrededor, las leyes son permisivas y tiene el control, entonces lo va a hacer. Y eso es lo que la experiencia en el mundo, no es solamente en el Perú, y en todos los gobiernos. Por eso el Papa cuando vino a nuestro país hizo una pregunta, ¿y por qué en el Perú todos los expresidentes están presos? En ese momento todavía no estaba denunciado el actual congresista electo inhabilitado, pero ahora ya se sabe que probablemente también va a estar preso en algún momento. ¿Por qué es así? Porque, como dicen, no, es que su organización es una organización delictiva. No, es porque las leyes humanas no alcanzan para impedir el comportamiento moral de las personas. Por eso es que nosotros tenemos como fundamento de la moral la fe y la gracia. Entonces, nosotros no podemos dejar de examinar la realidad social sin lo que hemos recibido como enseñanza y como la revelación. Entonces, claro, los medios de comunicación no hacen un análisis que tome en consideración esos elementos. Entonces aparecen que algunas personas parecería que tendrían esa característica y hubiera otros que han nacido sin pecado concebidos. Y eso no corresponde a la revelación.